Sabíamos que venía la invasión. No sabíamos cuándo, pero empezamos a hacer un poquito de entrenamiento como organizado por las autoridades de ese entonces de seguridad pública. La fuerza mayor que teníamos era defender el país, pero también defenderlo de un tirano tan fuerte como era Anastasio Somoza García. Siguiendo la tradición universitaria de luchar contra todas las tiranías y dictaduras de América Latina, tomamos la decisión de concurrir a la embajada costarricense para alistarnos, para viajar a Costa Rica para defender al pueblo costarricense frente a un intento de invasión por parte de Anastasio Somoza, que era el presidente o dictador de Nicaragua. Esta es la tarjeta turística que servía como, por suerte, servía como pasaporte al propio tiempo y ahí iba la visa. En ese caso no teníamos que acudir a sacar un pasaporte con la dictadura. Lo anecdótico en este asunto yo diría que es la posibilidad que tuvimos algunos compañeros, incluyéndome a mí, de obtener con mucha facilidad, pudiéramos decir así, este visado a partir de la presencia en el consulado de Costa Rica de una compañera cubana con la cual teníamos magníficas relaciones y que nos ayudó, no solo me ayudó a mí, sino que ayudó a un grupo de compañeros a obtener este visado. Yo como simpatizante de los compañeros esos, pues traté de agilizarle lo más rápidamente posible las visas, porque José Antonio estaba apurado por salir rápidamente. Nosotros no lo pudimos lograr, lamentablemente. Todos, creo que los que nos conocemos de ese grupo, lamentamos mucho no poder haber ido a Costa Rica a cumplir lo que creíamos que era nuestro deber allí, por la situación financiera que teníamos. Entonces hubo un grupo que fue, yo creo que fue un grupo amplio, podría destacar los principales que fueron José Antonio Echeverría, Juan Pedro Carbó, Fructuoso Rodríguez y otro grupo de compañeros. Yo conocí a José Antonio cuando vino a Costa Rica a sumarse a las fuerzas que luchaban por repeler la invasión de las dictaduras continentales y especialmente de las dictaduras caribeñas contra el gobierno democrático de Costa Rica. Lo conocí y desde luego ese conocimiento se complementa con el que ya tenía a través de las lecturas de su lucha en Cuba. Un joven idealista, extraordinario, de un gran liderato personal. Era un liderato no impuesto por la severidad de su comportamiento, sino todo lo contrario, por su jovialidad, su simpatía, su manera de tener dominio sobre la gente y sobre el entorno. Me tocó entrevistar a José Antonio y a sus compañeros y hacer saber de la presencia de ellos,
que por cierto fue muy bienvenida por todo el pueblo de Costa Rica. La gente, luego recibimos llamadas de teléfono en cantidades, preguntando por ellos, porque de veras llamó mucho la atención que un grupo de estudiantes y los líderes estudiantiles de Cuba vinieran a reclutarse, a formar parte de las Fuerzas Armadas que se estaban luchando en ese momento contra las dictaduras latinoamericanas, que auspiciaban y respaldaban la invasión. Fue impresionante, ellos lo notaron, el calor popular, la bienvenida que la gente les daba. Anduve con ellos por las calles de San José y donde los identificaban, la gente se les tiraba a darles abrazo, hombres, mujeres, jóvenes, de veras. Yo soy un costarricense que llegó a La Habana en el año, bueno, exactamente el 1 de marzo de 1952, llegué a La Habana y, por cierto, frente a esa escalinata me tocó ver cuando colocaron ahí un busto de Julio Antonio Mella, me tocó ver cuando lo pintaron y lo respetaron, qué sé yo. Debido a los sucesos que se han venido registrando durante toda la jornada de hoy, con motivo de las protestas estudiantiles que se iniciaron al aparecer esta mañana embadurnado con tinta y chapapote el busto de Mella cerca del recinto universitario, han podido captar nuestros camarógrafos tanto en horas de la mañana como cuando los incidentes se reprodujeron por la tarde, interesantes aspectos de estos acontecimientos. Por supuesto a José Antonio Echeverría, lo conocimos a Fructuoso Rodríguez, yo tuve la ocasión de conocerlos y hablar un poquito con ellos. Los recuerdo muy bien, sobre todo a Fructuoso lo recuerdo como una persona que hacía mucha broma con nosotros, se metía a las clases nuestras. Yo estaba tomando el curso de Química General con, no sé si se llamaba Química Inorgánica o General, que daban conjuntamente el doctor Carreras y el doctor Ernesto Ledón. Me acuerdo de Fructuoso entrando a la clase de química en el laboratorio y conversando con nosotros, haciendo bromas, y el doctor Ledón diciéndole: Fructuoso, te he dicho que no me hagas política en mi clase, qué sé yo, hazme el favor de retirarte, etcétera. Y no sé qué hacía Fructuoso, si se quedaba o se iba. Él tenía muy buena relación con el doctor Ledón, de eso sí me acuerdo. Yo como costarricense allá en La Habana, ansioso de tener noticias de Costa Rica, iba con cierta frecuencia a uno de los dos cines, eran dos cines juntos que había ahí en La Habana, que se llamaban el Rex y el Duplex, y una vez fui con dos amigos de la universidad y nos pusimos a ver. Efectivamente había un documental sobre Costa Rica y Costa Rica invadida, y veíamos en el aeropuerto en Costa Rica muchos hombres, muchos muchachos pasar por frente a la cámara con fusiles, uno que otro camión lleno de muchachos con armas, y de pronto, para mi gran sorpresa, me encuentro con que ahí en la pantalla estaba nada menos que Fructuoso Rodríguez. Por cierto, le pregunté a mis amigos qué está haciendo Fructuoso en Costa Rica, y entonces otro compañero mío dijo: claro, son Fructuoso, fulano de tal, cuyo nombre no recuerdo, y uno de ellos es José Antonio Echeverría. Después de haber sido capturado su corresponsal José García por las fuerzas que invadieron Costa Rica, Cine Periódico va nuevamente al teatro de la guerra para reportar directamente la marcha del conflicto. En Liberia, centro de las operaciones militares del gobierno costarricense, se observa un gran movimiento de tropas que se aprestan a ir al frente. Gente de todas las edades y los sectores sociales han respondido al llamamiento de su patria en peligro. Todo el pueblo movilizado frente al invasor.
centinelas fuertemente armados vigilan noche y día la carretera panamericana en las proximidades de la frontera con Nicaragua. Si los rebeldes controlasen esta vía, el ejército de las tropas leales, dirigidas por los oficiales Pilar García, Bruce Mací, Santiago Calderón, bajo el mando supremo de los coroneles Orlich y Aguiluz, se aprestan a la lucha. A la contienda se han sumado, entre otros cubanos, Orlando García y los doctores Juan Carbó y José Peraza Hidalgo. Llegamos a Costa Rica nosotros, en el caso mío, en el caso de Juan Pedro Carbó, llegamos, enseguida nos brindamos a ir al frente. Nosotros somos médicos, yo soy médico veterinario y él también era médico veterinario. Nos ofrecimos para inspeccionar alimentos y así con ese ardid nos mandaron hacia Liberia. En Liberia nosotros dijimos que no queríamos ir de inspectores de alimentos, que fuimos a pelear, a defender la democracia, a luchar contra los invasores. Entonces en la cruz había unos señores mercenarios de francotiradores y la gente no se quería acercar ahí. Entonces Juan Pedro y yo decidimos, Juan Pedro fundamentalmente, que era un hombre muy valiente y muy decidido, sacar a los mercenarios de ahí. Y lo sacamos. Eran 3 mercenarios, lo bajamos del campanario y lo sacamos de los mercenarios. Entonces ya controlamos prácticamente la ciudad o el pueblo de La Cruz, que es el pueblo limítrofe. Prácticamente ahí se veían los lagos, el gran lago de Nicaragua se veía de ahí. No era fácil, me acuerdo, conseguir vehículos porque todo el parque automotor del gobierno estaba en el norte. Al fin pudimos conseguir un vehículo que fue un Jeep de esos viejos de la Segunda Guerra Mundial. Y como era un grupo como de 6 o 7, además del chofer y el acompañante, en un Jeep se les metió a todos. Y por cierto que hubo que buscarle campo a todos y José Antonio reclamaba, yo creo, más de un asiento por su corpulencia. Me acuerdo la despedida de ese Jeep. José Antonio iba casi colgado porque era un Jeep destapado, sin capota. Y él iba en la parte de atrás, sentado ya así, casi, si no se sostenía se podía ir para atrás. Y ellos pensaron que era un viaje como de unos 50 o 60 kilómetros, así me lo manifestaron después. Pero era un viaje entre 200 y 250 kilómetros. Así me lo manifestaron después, a los días, cuando regresaron. Ese viaje casi lo deshace, casi deshace sus columnas vertebrales, más por la forma tan incómoda como iban. Pero llegaron y se les dio una gran atención allá y se les integró a las fuerzas regulares del gobierno y estuvieron en los lugares con armas, desde luego. Se les proveyó de armas, estuvieron en las partes donde hubo combates, donde hubo enfrentamientos, que fue en la Hacienda Santa Rosa, en una parte que se llamó El Amo. Estábamos en ese momento en la Hacienda Santa Rosa y me dijeron, mira, esos muchachos son cubanos, entonces vamos a probar si son cubanos. Entonces, como yo estudié en el Liceo José Martí, en Punta Arenas, en Costa Rica, se me ocurrió cantar una habanera, unos párrafos de una habanera que decía: es Cuba y la hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Entonces saltaron ellos y me dijeron, ¿usted es cubano? No, le digo, yo estudié en el Martí. Y por relación tal vez de escuchar música cubana y el béisbol, hemos tenido mucha relación y hemos estudiado mucho la historia de Cuba en el Liceo Martí. Entonces
tuvimos un diálogo muy bonito y me dijo que él se llamaba José Antonio Echeverría. Mientras tanto, San José, la apacible capital de Costa Rica, no parece perturbada por los acontecimientos que se desarrollan 200 kilómetros al norte. Pueblo de la más alta tradición civilista, Costa Rica confía serenamente en la victoria de sus ciudadanos. Tras la caída de todos los baluartes rebeldes, el presidente agradece la labor de Cine Periódico con este mensaje. En nombre del pueblo de Costa Rica y a través de Cine Periódico, envío un afectuoso saludo al pueblo hermano de Cuba. Cine Periódico, como toda la ciudadanía cubana, nos ha brindado su permanente solidaridad con motivo de la invasión sufrida por nuestro país. Permítame antes agradecer la oportunidad que me brindan Cine Periódico y CMQ para saludar afectuosa, efusivamente al pueblo de Cuba. En toda esa zona donde había hostilidades, ellos estuvieron varios días hasta que la guerra se ganó. El presidente Figueres los vio en una ocasión, les agradeció mucho el gesto simbólico que habían tenido de venir a Costa Rica a sumarse a las fuerzas que defendían la democracia costarricense. Y por cierto que en la entrevista con Figueres ellos manifestaron, José Antonio, que era el vocero: presidente, ¿podemos tener algún entrenamiento militar aquí? Claro, lo que ustedes necesiten. Entonces el presidente instruyó a su ministro de Seguridad Pública, Humberto Pacheco Coto, a que les diera todas las facilidades para que recibieran un entrenamiento militar que ellos querían, con armas, y así se hizo. A través de estas conversaciones yo palpé los objetivos claramente definidos que ellos tenían. Era: Batista hay que echarlo a tiros. En esto era muy claro. Hay que echarlo a tiros. Radio Reloj reportando, atacado el Palacio Presidencial. Hace breves momentos un nutrido grupo de civiles no identificados abrió fuego contra el Palacio Presidencial utilizando fusiles y armas automáticas, entablándose un fuerte combate con la guarnición de Palacio. Los atacantes, aprovechando la sorpresa, lograron interrumpir el interior del Palacio. Radio Reloj a la hora. 3:22 minutos hora oficial. Radio Reloj informando, y la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando se leerá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del directorio estudiantil, José Antonio Echeverría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la revolución cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Fue una gran conmoción aquí, y creo yo que en muchos ámbitos latinoamericanos, la muerte de José Antonio Echeverría, su brutal asesinato, porque se puede decir, perseguido y no merecía pues el final que tuvo este hombre íntegro, idealista. De ahí que hubo entonces aquí y en otras partes homenajes a su memoria. Aquí hubo una manifestación por las calles de San José cuando murió José Antonio. Recorrimos las principales calles con pancartas, hicimos sentir, el estudiantado costarricense hizo sentir su dolor. Pero ya digo, estos actos fueron abundantes en todo el continente americano.
mártir estudiantil. Cuando triunfa la Revolución Cubana, un grupo de dirigentes políticos de Costa Rica fue invitado a visitar La Habana unos 4 o 5 meses después. Llegamos a La Habana, fuimos recibidos con mucho afecto y don Pepe Figueres quiere que se le haga un homenaje a José Antonio en el lugar donde él murió, cerca de la escalinata de la Universidad de La Habana. Ahí le hacemos un homenaje muy hermoso, muy concurrido, con mucho estudiante, exaltando las virtudes, recordando el paso de José Antonio por Costa Rica, el idealismo de José Antonio de venir a ofrecer su vida a un país que no era el suyo.